Hoy quiero entonces hablarles acerca de mis reflexiones en el trabajo doctoral, pero cómo ellas se han extendido y expandido también a la formación de profesores. Entonces, en ese sentido, quiero hablar de algo que hemos demarcado o hemos caracterizado o propuesto como modelación situada, como una alternativa para la formación de profesionales. Quiero entonces en esta tarde hablar con ustedes y discutir acerca justamente de qué es el aprendizaje situado, pero referido a la formación de profesionales, cómo se configura, qué orígenes tiene, qué particularidades y matices entonces empieza a atender, y desde allí entonces preguntarnos por la formación matemática de los profesionales. De manera particular, entonces, hablar de cómo la modelación se vuelve una estrategia articuladora entre el campo de saber disciplinar y la matemática en sí, y obviamente hacer dos ejemplificaciones a la luz de lo que en el trabajo doctoral se enmarca, los ingenieros de diseño de producto, y a donde se ha extendido el trabajo, que es a la formación de profesores de matemática. Para finalizar entonces con unas consideraciones y algunas puntualidades que han permitido entonces estas investigaciones cifrar. Muy bien. Entonces vamos a hablar de qué es el aprendizaje situado y de manera particular posicionarlo en esa formación de profesionales, que es lo que hoy nos empieza como a confluir. Entonces, en principio, el aprendizaje situado hace enmarco a un asunto contextual. No podemos referirnos a un aprendizaje, a unas búsquedas sin entender y situarlo sin unas intenciones puntuales de cercanía y de vivencias cotidianas. En ese sentido, entonces, también se empieza a configurar el aprendizaje situado desde unas búsquedas, desde unas observaciones puntuales, unos direccionamientos, unas intenciones que yo como sujeto empiezo a marcar, ¿cierto? Yo desde mi cultura, desde mis experiencias, empiezo a situarme obviamente en ese contexto, desde mis emociones, pero situar ese aprendizaje no puede ser individual, implica de otros, implica de un colectivo, implica entonces de lo que para Wenger y para la han llamado comunidades de aprendizaje. En ese sentido, entonces, tendríamos que reconocer, si vamos a hablar de aprendizaje situado, pero para la formación de profesionales, hay que hablar de unas necesidades puntuales. No es lo mismo formar ingenieros de diseño de producto, formar ingenieros de alimentos, formar educadores para ciencias sociales que educadores para matemáticas. Ellos tienen unas necesidades puntuales y esas necesidades como formadores de profesionales los tenemos que reconocer. Desde allí, entonces, hay que articular esas necesidades de formación con ese campo de acción. Y obviamente, eso lo posibilita el aprendizaje situado, el aprender de manera situada, el aprender en correspondencia con ese, entiéndase bien, un marco. Yo sí estoy formándome para profesor, entonces tengo unas necesidades puntuales y obviamente tengo un campo de acción específico que tengo que poner a articular, y ahí es donde el aprendizaje situado empieza a confluir. Si bien entonces Ley propone que el aprendizaje, el pensamiento y el conocimiento tienen que reconocerse desde tres preposiciones básicamente, desde el en, con y que, entonces desde allí tiene unas dinámicas obviamente mucho más particulares ese situar el aprendizaje. Cuando hablamos en un en, obviamente es con qué, en qué, ¿cierto? Referido a un saber disciplinar específico, que en las intenciones y propósitos que tienen ese saber disciplinar, y en el con, ¿cierto? Aludido a esa comunidad y a esos con quienes voy a aprender. Aprender de manera experiencial, situada, vivencial, reconoce que el otro, y no estoy hablando de otro solamente como par estudiante, ese otro también es ese profesor, ese otro es también ese experto, que ahorita vamos a hablar de ese rol, esos otros que me empiezan y me dan ideas para ampliar esas visiones de aprendizaje. Sin embargo, entonces, en esta configuración de aprendizaje, de situar el aprendizaje, aparecen dos posturas, cada una aludiendo y teniendo una intención puntual, que es desde lo psicológico o desde lo antropológico. Lo psicológico, entonces, reconociendo ese papel del contexto para potencializar esas limitantes que tengo en el acto cognitivo de aprender, ¿cierto? No es lo mismo cuando nosotros que somos formados en matemáticas, a veces en cálculo, tenemos enunciados verbales que aluden a la nieve y uno dice como, bueno, la nieve, ¿cierto? La no fricción, pero uno nunca está asociado a ese contexto ni siquiera de manera cercana.
¿cierto? A cuando entonces puede apropiarse de esa configuración y de ese contexto de manera particular. Y obviamente, en la parte antropológica, de ese carácter social del conocimiento, como ya lo he indicado, de esa necesidad de aprender con los otros, para los otros y por los otros, ¿cierto? De esas experiencias y vivencias. En este trabajo y en esta configuración de formar profesionales, esas dos miradas se han tratado de articular. Y esas dos miradas se han puesto de manera entonces a unísono, tratando entonces de que se disminuyan las limitaciones obviamente de esas configuraciones de aprendizaje cognitivo y al mismo tiempo se den en términos del acto con los otros y para los otros de ese trascender las vivencias y que se demarque obviamente esa configuración participativa del aprendizaje. En ese sentido entonces hemos demarcado algunas cuestiones puntuales y es pues que el contexto tiene que dotar de significado ese aprendizaje. Tenemos que darle relevancia, si queremos enmarcarnos en esta perspectiva del aprendizaje. El contexto tiene que tener profundidad, tiene que tener amplitud. El contexto no puede ser solamente una enunciación que se trae y se vuelve un pretexto para abordarla. Tiene que ser entonces obviamente una intención propuesta para explorar y apropiarme y acercarme al campo de formación, ¿cierto? Obviamente también requiere de que el maestro haga un cambio de paradigma y rompa con visiones tradicionales o clásicas del aprendizaje. Y al mismo tiempo entonces se conciba una constitución sólida del conocimiento, pues ese saber disciplinar tiene que tener la misma carga, pero que sea flexible las maneras como se apropia de él. Y entonces que esa flexibilidad esté dotada o tenga el matiz de ese campo de formación, ¿cierto? Que tenga entonces la configuración de si somos profesores, si somos ingenieros, si somos economistas, que tenga ese matiz y obviamente empiece a permitir que esos recursos de formación y esos cursos de formación obviamente se transformen y se priorice el hacer en términos, así sea futuro, así sea que usted no esté realmente pues ejerciendo su dinámica como profesional, pero que, pues como lo podríamos decir, se empelicule de alguna manera y ese asunto entonces se aflore en usted de cómo se desempeñaría a futuro. Y al mismo tiempo entonces se den múltiples alternativas para aprender. En ese sentido entonces el aprendizaje situado en correspondencia con la formación matemática de manera particular, tendría que responder o centrar unos contextos, centrar unas configuraciones obviamente desde los intereses, desde las particularidades, poniendo en dinámica esas herramientas, esos lenguajes, esas configuraciones propias que yo como futuro profesional tengo, pero vinculándolo con los otros. Estas cuatro dinámicas estarán siempre en juego, ¿cierto? Entonces, ¿cómo articular y cómo situar esa correspondencia? Y por eso entonces nosotros decimos, pues y cuando hago lo en plurales porque lo hemos discutido, esta discusión se ha ampliado al grupo de investigación, que la modelación matemática situada es una alternativa para empezar a responder a esas configuraciones que queremos transformar en esa esencia del futuro profesional. Y por eso entonces, cuando pensamos la reflexión y la formación del profesional, nos hacemos dos preguntas, ¿cierto? Y es, ¿cómo poner en diálogo esas necesidades de formación del futuro campo de acción y de las matemáticas? ¿Cómo articular esas tres cuestiones? Que a veces vamos a un curso de X cosa, cálculo lo puedo decir a veces en ingeniería, y la pregunta es, ¿esto a mí para qué me sirve siendo ingeniero tal o ingeniero X, ¿cierto? O entonces yo, profesor de matemáticas, estoy viendo estructuras y bueno, y entonces, ¿para qué lo configuro? ¿Cierto? ¿Y cómo debe ser la formación matemática? Entonces, responder esas dos preguntas permiten entonces entender que si bien la modelación, desde lo que reporta la literatura, pues tiene muchísimas acepciones y muchos propósitos en términos de lo que puede proporcionar en el aula de clase, ser ambiente, ser un proceso, ser entonces un escenario de aprendizaje, ser una tarea, ser un enunciado, si lo vemos como una acción propia para el aprendizaje. Entonces, en esa lógica, la modelación, desde esta configuración del aprendizaje situado, tendría que tener unas particularidades y tendría que entonces permitir una participación de manera puntual en el otro. El otro tiene que ser gestor de ese aprendizaje, tiene que configurar esas experiencias de práctica,
tiene que aproximarse y vincularse, aunque ya he sido pues como reiterativa en esto, en lo que va a hacer y lo que va a proponer. Las tareas no pueden ser cualquiera, deben pensarse y materializarse para esas necesidades que él tiene de manera puntual, ¿cierto? Tienen que entonces generar una transferencia entre ese saber matemático y el campo de acción. ¿Cómo nos dinamizamos? Ponerse en ese rol a futuro y que desde ahí entonces se regeneren reflexiones, análisis, se generen preguntas, discusiones, búsquedas, que el otro entonces procure para solucionar problemas. Y obviamente el papel del contexto en esta situación tiene un carácter muy fuerte, ¿cierto? A la luz de la modelación, siempre el contexto tiene un papel protagónico, pero si es situado, no podemos hablar de cualquier tipo de contexto y por eso el papel de él se marca de manera más puntual. Al mismo tiempo, entonces, tiene que trascender el estudiante a un uso artificial del saber, en este caso del saber matemático, y que permita que empiece a leer, a tomar decisiones, a configurarse entonces en su rol profesional, a pensarse dinámicas que a futuro pueda ejercer, para entonces dinamizar pues como todo ese escenario. Lo hemos discutido también entonces en la investigación de Jonathan, con él y pues con el profesor Villa también hemos configurado que esta concepción de la modelación situada tiene que marcar entonces las visiones y los propósitos, ¿cierto? Claramente. Y que entonces esa modelación matemática situada desde esas visiones reconoce dos intenciones, reconoce como herramienta o como contenido objeto de estudio, ¿cierto? Esa visión de ¿para qué me sirve? Y en términos de los propósitos de formación, entender que un propósito como ingeniero, como profesor de matemáticas, que son los dos casos de los que voy a ampliar, entonces tengo una configuración que hacer y que ganar alrededor de las matemáticas, pero que no puede quedarse supeditada allí, que tiene que generar vínculos y articulaciones propiamente con otras disciplinas, pues a nosotros como maestro obviamente en términos no solamente de la educación, sino también de otras, pues de todo lo que podamos vincular como saber contextual y desde ahí entonces acercarme a ese campo. Voy a empezar entonces a ejemplificar y a puntualizar, pues de manera, esto fue lo que reporto en mi tesis doctoral. IDP quiere decir Ingenieros de Diseño de Producto, y entonces quiero referir pues que esta carrera o este programa está en la Universidad de AFID, donde fui profesora 10 años, ¿cierto? Trabajé justamente en esta ingeniería, y en ella la ingeniería de diseño de producto está pensada como una ingeniería que obviamente crea productos para un usuario final, ¿cierto? Donde ese producto tiene que tener en cuenta unos recursos tecnológicos y unas ampliaciones del mercado, tiene que tener en cuenta, como ya lo dije, ese usuario final y obviamente esa configuración de cómo y para qué lo ve. Un ejemplo sencillo es, piénsese en múltiples sillas que usted quiera ver. Múltiples sillas, imagínese todas las que usted se pueda imaginar. Cada silla tiene un propósito final. No es lo mismo esta silla de auditorio que una silla de comedor, que una silla de playa, que una silla de lo que quieran. Cada silla tiene una matematización completamente diferente, porque entonces si es para una mesa de comedor, el cuerpo tiene que tener una ergonomía, tiene que tener un ángulo de 90 entre el tronco y las piernas, ¿cierto? Si es una silla de playa, tiene que empezar entonces a generarse una graduación y ya no es vertical, sino que es horizontal el posicionamiento, y desde acuerdo ahí, entonces todas esas configuraciones empiezan a responder a una lógica matemática, ¿cierto? A unas intenciones de la matemática. En esta carrera entonces se piensa todo lo que allí se diseña desde tres líneas, ¿cierto? Desde el contexto, desde la ingeniería y desde el diseño. Cuando hablamos del contexto, entonces obviamente alude pues como a esas relaciones sociales, pero también psicológicas, pero también emocionales, que el contexto me marca. No es lo mismo yo pensarme un mobiliario de ciudad para el poblado que pensármelo entonces para San Javier, y no es un asunto de configuración solo de estrato social, sino de las dinámicas que allí en el entorno también se empiezan a demarcar, ¿cierto? La ingeniería entonces se piensa en términos de la funcionalidad del objeto,
Si yo estoy constituyendo, como lo indicaba, tengo que pensar para qué, cómo funciona, y obviamente esa funcionalidad requiere de unas primicias y de unos componentes matemáticos muy profundos. Y obviamente el diseño no solo tiene que ser funcional, porque si es funcional y muy funcional pero muy feo no vende, y si es muy bonito pero poco funcional, tampoco entonces entra a competir en el mercado. Entonces, ¿cómo generar un equilibrio? Entonces, desde estas tres líneas de acción para la ingeniería matemática, pensando entonces en que ese ingeniero tenía que configurar sus acciones desde un usuario, una tecnología y un mercado, se piensa un curso que se llama modelación matemática como tal. Y ese curso entonces, de manera puntual, inicia transformándose, es una transformación progresiva de más o menos curricular, de más o menos 5 semestres. Y el último semestre donde se hace la transformación curricular, obviamente ya pues como completa, se compone entonces de unas tareas y de un proyecto, ¿cierto? Ese ambiente de modelación y de configuración y de formación matemática para esos profesionales se transforma y entonces esas tareas no son cualquier tipo de tareas. Si ustedes pueden pues reconocer como los iconos y leer entonces las tareas, ellas aluden, hacen pues como buscan relaciones como con algo puntual que haría un ingeniero de diseño, ¿cierto? Entonces, diseñar un envase, construir cajas, construir empaques. Es importante precisar que este ejercicio formativo o esta dinámica formativa es de primer semestre. O sea, son ingenieros de primer semestre y que llegan a estas nuevas pues dinámicas como tal, ¿cierto? Entonces se habla de costos de producción de un producto, se habla de análisis de prototipos, pero paralelo al desarrollo de esas tareas que se hacen a lo largo del semestre, se construye y se reformula un proyecto de diseño de producto, donde entra en juego la matemática y el diseño, donde ellos claramente tienen que crear un producto y desde allí empezamos a matematizar. Como entonces pueden pues, medianamente reconocer, se fusionan condiciones para matematizar y para obviamente crear un producto. Esas condiciones que se fusionan, en este caso particular de los ingenieros de diseño de producto, tienen que ver con el proceso de la ingeniería, con el proceso de diseño y con el proceso de modelación. Ellos tres, ¿cierto? Estudiándolos cada uno de ellos, pues en la tesis se determina de manera más amplia, en la tesis doctoral se determina de manera más amplia qué es cada uno de esos procesos, cómo empiezan a confluir, cuáles son las acciones, cómo se configuran, ¿cierto? Qué hay en común y qué es diferente. Pero entonces llegamos a mirar como unos matices, a mirar y a configurar que hay unas, se identifican en la última columna, unas acciones que podrían como confluir todas esas configuraciones. Entonces es identificar una oportunidad para crear el diseño, ¿cierto? Es el boom pues que me genera la idea de innovación, es el explorar las condiciones de saber qué tengo que hacer para que eso funcione, para que eso sea estético, para que eso realmente cumpla con esa tecnología que a nivel de ellos estaba y obviamente que sí impacte el mercado y se piensa entonces en un usuario y en sus condiciones. Se permite una definición inicial que con los ingenieros de diseño de producto funciona desde los modelos no matemáticos, ¿cierto? Desde los skates, desde los plegables, desde las imágenes visuales y que empieza entonces a explorar teóricamente y obviamente experiencial, de manera práctica, eso que yo estoy elaborando, entonces en prototipos en materiales blandos, en materiales rígidos, que se empiecen a crear esas nuevas visiones para evaluar las condiciones y obviamente definir ahí pues como el producto. Una tarea que se creó inicialmente, pues que ya era, ellos tenían que proponer unos enunciados claramente y diseñar, esto se ligaba también al área de física, era que tenían que crear una silla que tuviera solo pues sus piernas, otro punto de apoyo y sus piernas como el punto de sostén, es decir, que fuera solo 2 patas, pero que la silla tuviera realmente pues que sirviera para sentarse y nadie se cayera. Entonces el asunto es esa estructura y yo usuario pues tengo que sentarme, pues no me puedo sentar mucho, se tiene que sentar, ¿cierto? Y generar equilibrio con el sistema, ¿sí? Entonces la idea surgió de ellos, esa fue la estructura, pero el punto era qué hacer para que el ángulo, los ángulos que allí se forman me generen estabilidad
me generen equilibrio, el momento de fuerza sea cero, ¿cierto? Obviamente entonces no haya ninguna dispersión y empiezan entonces a configurarse esos modelos matemáticos que a la luz de ese campo de acción ya tienen un sentido. Yo estoy respondiendo puntualmente unas dinámicas para lo que voy a hacer. Y entonces empiezan a configurar claramente esos diagramas de fuerza, a solucionarlos, a resolverlos. Es importante, ahorita le decíamos, no aprendemos solo en esta dinámica, no podemos. Ellos eran de primer semestre y pues tenían algunos elementos, pero no los tenían todos. Entonces la profesora de física aquí también empieza a tener un gran componente y a ser un experto que dinamiza esa comunidad de práctica. La profe de física perfectamente dinamizada y conocida del proceso y de la apuesta formativa, entonces les corrige, les ayuda, pues les permite solucionar y llegan a esa ecuación. El asunto era cómo hallar el ángulo, pues ya tenemos la ecuación, pero entonces cómo lograr experimentar. A partir de experimentar, primeramente de sentarnos, de mirar, de empezar a medir, de jugar con las variaciones que hay allí en las posiciones, establecen un margen posible de error, pero que tenían que respaldar teóricamente, porque a ellos les piden cada que crean un prototipo que entreguen un manual de funcionamiento. En el manual de funcionamiento ustedes bien saben que existen todas las condiciones, pues de cualquier producto existen todas las condiciones de uso. Entonces hacen los experimentos, pero logran resolver esa ecuación y encontrar un ángulo aproximado de 38.51 grados, ¿cierto? Al mismo tiempo entonces van y generan un sistema de ecuaciones, una ecuación, que les permita generar equilibrio y que el ángulo sea obviamente el que les responda a esa situación, y obviamente llegan pues a partir de la resistencia también de materiales, porque el grosor también genera estabilidad o inestabilidad, ¿cierto? Y si es madera, de qué calibre, y esas lógicas entonces de los materiales les permite reconocer que lo más pues que debe fabricarse en un material que tenga un grosor de 4 centímetros y que el ángulo que tiene que establecerse ahí máximo tiene que ser de 34.82 grados. Si se hace de otra manera, entonces obviamente el sistema no entra en equilibrio, pues si el usuario no puede sentarse. Y finalmente pues entonces configuran una ecuación de la línea que les permite reformular y reorganizar pues como la información matemática. De manera entonces pues como de resumen se puede ver en este ejercicio que era una tarea inicialmente, entonces que hay unos modelos matemáticos y no matemáticos que empiezan a poner en articulación la trigonometría, la física, la matemática, obviamente el diseño, ¿cierto? Que está pues aludido a su campo de formación y que posibilita entonces que esas intenciones formativas, esas necesidades de formación tengan una respuesta correspondiente a la formación matemática. Sin embargo, es también importante precisar que cuando en clases se están trabajando las tareas hay un desarrollo pues temático que alude a ellas, ¿cierto? Y que permite esa estructura. También entonces, como lo indicaba, ese ambiente se configuró desde las tareas, que ese era un ejemplo, y el del proyecto de modelación. Los proyectos lo hicieron de manera paralela y se configuraba con otro curso que se llama justamente Proyecto 1, y uno de los estudiantes era grafitero o es grafitero profesional. Y entonces Federico lo que decía era, pues yo siempre que rayo, pues lo que siempre hay muchos gases que me quedan y que tengo que resolver, pues cómo hacer para que me genere una careta que no me dé calor, pero que también me impida, pues me permita la visibilidad y pues que me ayude en términos de salubridad. Entonces él, a partir de la geometrización, que es una técnica que ellos utilizan para que los asuntos queden configurados y armónicos, y obviamente las proporciones que hay entonces en el rostro, diseña esa careta que hay, pues el primero es un render y el segundo ya es a partir de la geometrización y la proporción cómo podría quedar. Se va a la ergonomía, que es un modelo no matemático, pero que tiene, pues que conserva principios matemáticos desde la proporción y desde obviamente los asuntos de regularidad, y resalta entonces cómo tiene qué debe conservar para que no sea incómodo, ¿sí? Y ese fue pues su proyecto, lo elabora y lo configura como tal. En ese proceso entonces
pues eran muchos estudiantes que realizaron cada uno un proceso, un proyecto. Ese es uno de los ejemplos, y pues que parte de su necesidad. Habían otros también que se configuraban desde la necesidad del otro, ¿cierto? Entonces se habla desde necesidades personales y de necesidades de usuarios. Esas son dos maneras de diseñar. Y al mismo tiempo, entonces esas necesidades de diseñar nos mostraban que unos se centraban solo en lo estético. Es decir, yo creo el prototipo, pero no soy capaz de crear la funcionalidad. Y otros llegaban hasta desarrollar lo funcional, ¿cierto? Entonces, también es mirar las posibilidades que se tienen en esos procesos y en esos desarrollos de la modelación matemática. También no todos tienen que llegar a un mismo escenario, no todos tienen que configurarlo de la misma manera, y obviamente en ese sentido se reconocen algo que también es un aporte de la investigación doctoral, que son los componentes de la modelación, que en este proceso de situar la modelación tenemos que aludir entonces a una contextualización, a una problematización, que en este caso era su necesidad puntual, a una entonces interacción con expertos. Claro, él tuvo que probar con muchos grafiteros y si funcionaba, cómo les parecía el prototipo, obviamente desde la ergonomía la profesora de ingeniería y el profesor de diseño también verificar el modelo para generar esos diálogos interdisciplinares, ¿cierto? Porque entonces los materiales, cómo propiciar que no haya entonces inhalación de tóxicos, bueno, y todo lo que implica. Estas dinámicas y esa configuración del ambiente, entonces, ¿qué nos permiten determinar? Que entra entonces en dinámica de diálogo la matemática, en este caso el diseño de producto, y la ingeniería, que empiezan a confluir y que se preocupan, como lo hemos dicho, por esas necesidades de formación, que hacen una dinámica del ambiente de manera diferente, que el maestro debe pensarse otras acciones, pero que al mismo tiempo entonces posibilitan una visión futura de ese campo. El segundo ejemplo o episodio o experiencia que quiero mostrar tiene que ver entonces con los maestros de formación, ¿cierto? Los futuros profesores de matemáticas, obviamente de nuestra facultad, en un seminario puntual que se llama Seminario Específico 1, de especialización 1, y ese seminario entonces busca que los maestros comprendan la modelación matemática desde varios escenarios, ¿cierto? De un carácter investigativo, desde entonces como estrategia de aprendizaje, que también la configuren como ambiente de aula, y se hace entonces una dinámica formativa desde allí, donde se responde también a esas intenciones formativas de que haya entonces una apropiación del saber para que permita entonces una evolución de esas prácticas futuras. Bueno, este curso se piensa desde 4 ejes de formación que tienen que ver con esas perspectivas y tendencias de la modelación. Claro está, es un curso que tiene un carácter teórico y un carácter también experiencial. Entonces no podemos dejar de lado esos asuntos de formación acerca de la modelación, y al mismo tiempo entonces vemos contextos y problemas que aluden a cómo hacer modelación. Entonces se vuelven actores, como los de ingenieros de diseño, de su propio proceso de modelación. Pero, a diferencia del escenario anterior, en este curso los profesores de formación también deben pensarse la modelación como estrategia. Entonces también, además de ser modeladores y situarse en ese ejercicio puntual de cómo hacer modelación, también entonces son hacedores de tareas, de ambientes, de configuraciones propias que los pone a ellos en la dinámica futura de cómo hacer ese ejercicio docente. También entonces se vincula la modelación con tecnología, y obviamente en esas dinámicas de los proyectos y de las tareas se reconocen las acepciones de la modelación. Se ha configurado el ambiente, entonces en ese sentido, ¿cierto? Vuelven a aparecer esas componentes que ahorita mencionaba, la problematización, la contextualización, el diálogo interdisciplinar, la relación con expertos, pero entonces se vuelve una sinergia, ¿cierto? Y estudiantes, profesores, expertos, empezamos a hablar de las dinámicas de la matemática en la relación a una situación. Ya lo indicaba también en este curso, a raíz de las vivencias que se habían tenido las reformulaciones, entonces en este curso también se hicieron y se incluyeron a hacer tareas de modelación, pero también proyectos, ¿cierto? Para que se tuvieran las dos dinámicas.
Y obviamente ese trabajo, además de ser individual, también es colectivo porque sigue generando esas experiencias, entrevistas con expertos, pero tenemos que empezarlas a discutir y profundizar en eso que estamos haciendo y reuniéndonos. Esto todo declara entonces que se piense el cómo aprender, el para qué aprender, que como futuros profesores también tenemos que entrar en dinámica reflexiva, ¿cierto? De nuestro hacer y de nuestro futuro hacer. Pero entonces también reconocer cómo el maestro en esas dinámicas de ambiente qué está haciendo, qué está situando, cómo lo está aportando, y el experto también entra a pensarse qué estoy aportando, la experiencia que me genera, y el otro empezar a confluir. También un ejemplo de una tarea que se desarrolla en este seminario tiene que ver entonces, pues estudiamos cómo se comporta la concentración de la fluoxetina. Es una situación adaptada de unos investigadores, ¿cierto? Entonces empezamos desde un referente, bueno, ¿qué saben de la depresión? Hay una lectura que aporta el documento, se lee y entonces las preguntas iniciales son, bueno, ¿qué sabemos de la depresión? ¿Qué nos proporciona? Asuntos que empiezan a movilizar, y hay una segunda parte de la tarea que tiene que ver con el consumo y la concentración del medicamento, ¿cierto? Entonces empezamos a explorar la situación, pues ya empezamos a indagar de los estudiantes, empiezan a generar registros tabulares. Esos registros tabulares indicando entonces el consumo por día, aquí empieza a proporcionar, porque dice que se elimina, que la sustancia se elimina con una razón, pues diariamente o en un tiempo indicado. Luego entonces los estudiantes también configuran regularidades y obviamente tratan de determinar a la luz, pues con el uso de tecnología y con el uso de software, cómo se empieza a comportar matemáticamente esa representación para tratar de responder qué ocurre con la concentración entonces del medicamento, ¿cierto? En ese sentido entonces pues nos pasaban un seminario donde la profesora Mónica y yo compartíamos, o no recuerdo si era con Jonathan, en cuáles de las experiencias compartidas que hemos tenido, los estudiantes indagaron con un posólogo, pues con una persona especialista en posología, cómo era el consumo y cómo tenía que ser la administración entonces de la pastilla y la regularidad, y qué pasaba por ejemplo con el peso de una persona para el consumo de esa sustancia, ¿cierto? A veces no tenemos en cuenta ni la estatura ni nuestro peso y eso condiciona la eliminación de las sustancias de nuestro cuerpo, pero las tablas están ya elaboradas y obviamente son modelos que se asumen y que son elaboradas en prototipos europeos o americanos y que pues nosotros ni de europeos ni de americanos, muy poquito, ¿cierto? Entonces, obviamente no empiezan a tener la misma correspondencia y se hizo toda una exploración de esa eliminación. Y se miraba cómo a veces cuando nos dicen tiene que consumir el medicamento en 60 días o 60 días, entonces obviamente alude a ese carácter de eliminación. Y la pregunta que era subsiguiente es, bueno, ¿y entonces cuánto tiempo tengo que dejarla de consumir? Fue una pregunta adicional que se exploró, ¿cuánto tiempo tengo que dejar de consumir para eliminarla? ¿Cierto? Y entonces, ¿cómo es el registro? ¿Cómo sería el registro matemático en esta situación? Y también fue pues como otra configuración bastante interesante, en donde se puso en términos de discusión la medicina, obviamente los expertos en posología allí fueron, pues nos mandaban audios, nos mandaban como expresiones y nos ayudaron como a configurar este asunto, la química, porque entonces entrábamos a mirar los componentes de eliminación, porque decía que un porcentaje del yo no sé qué, bueno, de los términos químicos que uno pues ni maneja, y obviamente la matemática que se convierte en modelos. Vuelvo a insistir, aquí pues todos entran en carácter matemático, pero en el otro escenario también habían no matemáticos. Y uno de los proyectos que realizaron los estudiantes en esas vivencias de situarse, obviamente como exploradores de ese proyecto, de esas vivencias, fue, bueno, cómo analizar las tarifas de los vuelos. Sabemos que comprar un vuelo, uno es, bueno, ¿qué día? ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo es más barato? ¿Cuándo es más caro? Ellas empezaron a explorar todas esas condiciones y claramente reconocen, pues la respuesta que ellas dan de las variaciones y del estudio es que lo mejor de comprar vuelos, dato interesante, es los miércoles en la noche, ¿cierto? Y no se puede pues intentar no regresar
ni siquiera ni fin ni inicio de semana, pero yo creo que eso todos pues también lo sabemos, ¿cierto? Los que hemos comprado alguna vez un ticket. Entonces empiezan a generar obviamente unas lecturas contextuales, empiezan a buscar y obviamente a recrear en esas facturas, en esa exploración de la información, a sistematizarla. Intentan recrear modelos matemáticos que les permita entonces reconocer pues cuáles serían las condiciones que deben tener en cuenta, aunque ellas dicen son demasiadas variables, porque es la temporalidad, porque es la aerolínea, porque es la posición en el avión, bueno, son múltiples condiciones y empiezan a simplificar algunas de ellas para tratar entonces comprender pues y tomar decisiones obviamente en esa lógica de formación. Y obviamente también hay un último escenario que tiene que ver con esas tareas que diseñan para el aula de clase, ¿cierto? Tareas que ellos propiamente, en términos de la modelación, configuran y pues ponen en dinámica de formación. Podría indicarse entonces en transformación, pues es el mismo esquema, pero aquí ponemos en diálogo obviamente el ejercicio docente, la configuración pues pedagógica y didáctica, la matemática y otras disciplinas, porque hemos reconocido claramente que, por ejemplo, en estos proyectos los estudiantes pueden tomar decisiones frente a la economía o configurarse o posicionarse. También hay proyectos que tienen que ver entonces con el medio ambiente, que tienen que ver con configuraciones laborales, con campos de profesionalización. Entonces, bueno, ha ampliado pues como otras visiones y otras dinámicas de concebir la formación. Puedo indicarles entonces que desde estas experiencias vividas en estos dos campos de formación, entonces situar quién modela, qué modela y cómo modela es algo que el maestro debe pensarse y que quien está formando profesionales tiene que tener en cuenta. No podemos, pues, o la intención de estas reflexiones es pensarnos la formación de profesionales con un carácter mucho más puntual y respondiendo a esas necesidades, ¿cierto? Que ese ambiente que se configura, en este caso para la formación matemática, aludiendo a la modelación, tiene que permitir pues unos refinamientos de ese saber disciplinar, en el caso de los ingenieros, en el caso de los profesores, legitimar esas actuaciones y esas maneras de resolver las situaciones, pero al mismo tiempo entonces permitirles situarse futuramente, así sea de manera imaginada, porque sabemos la diferencia que hay entre que yo me piense y realmente actúe como, pero al menos esas intenciones de configurarse posiblemente también dinamizan en el otro una reflexión. Es importante que nos demos pues como que ampliemos las concepciones y que entren en juego los modelos matemáticos y los no matemáticos. A veces pensamos que porque estamos formando matemáticos, la rigurosidad alude solamente pues a la escritura formal, y no estoy diciendo que no sea, pero también tenemos que dar la posibilidad, sobre todo por ejemplo cuando formamos, en el caso de los profesores, en básica primaria, ¿cierto? Que es una reflexión que ha suscitado en estos espacios y es, entonces si solo damos modelos, aquellos que sean modelos matemáticos, aquellos que sean formales y en términos de la algebrización, entonces ¿qué hacer con la primaria y qué hacer con los grados inferiores en términos de esas dinámicas, ¿cierto? Permitir entonces que la modelación matemática sea obviamente, pues se inserte en esas prácticas formativas, tenga matices y claridades puntuales que aludan a esas necesidades del campo, que el maestro que se piensa la formación de profesionales obviamente plantee y replantee estrategias diferentes. Es verdad, pensarse estos escenarios implican pues otras dinámicas de planeación, otras dinámicas de evaluación, otras dinámicas metodológicas, pero claramente pues permiten reconocer y ampliar esas configuraciones y responder a una intención del que está ya formándose. Y el estudiante obviamente también tiene un rol mucho más activo, que es hacedor, que es partícipe de esa comunidad de aprendizaje, que esas experiencias entonces están demarcadas con un tinte pues impreso por eso que dinamiza el campo de acción. Y obviamente no podemos quedarnos en esos dos actores, sino que también tenemos que dar cabida a las voces externas, expertos que nos permitan, no tenemos que saberlo todo, y desde ahí entonces posibilitar relaciones con
configuraciones del campo. Pues esto era como lo que quería compartirles. Esas son algunas de las referencias pues que sustentan como el documento. Quedo atenta pues como a algún comentario, alguna pregunta, y agradezco entonces como su asistencia, su escucha, y bueno, seguir ampliando en esta reflexión.